Bien, vamos a un tema que está al centro de la agenda, ha causado harta molestia en los usuarios, el alza del valor del transporte público, un aumento que es el más alto desde el 2010. Bueno, queremos conversar sobre este tema. Estamos en el estudio con Guillermo Muñoz, exdirector de Transporte Público Metropolitano. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Guillermo, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, la molestia de la gente es mayoritaria, en la medida que nuestros equipos han podido conversar con ellos en terreno sobre todo y constatar que esta alza les significa un impacto muy importante en su bolsillo. ¿Se justifica técnicamente, se justificaba esta alza? Lo primero, hay que señalar que esta es una mala noticia, no es una buena noticia una alza, menos de la magnitud que esta ha tenido. Técnicamente se justifica, yo quiero creer que sí. Lamentablemente no hemos podido tener acceso, nadie, digamos, a las decisiones que el panel de expertos ha tomado. Desde abril del año 2019 que no se han publicado las actas, por lo tanto no conocemos en detalle cuáles son las razones que fundamentan estas actas. Pero yo quiero entender que sí están justificadas. Hay una institucionalidad que ha respaldado siempre este tipo de medidas y no imagino por qué podía ser distinto. Así que lo único es solicitar al Ministerio, al panel de expertos que publiquen. O sea, no tiene ninguna razón de ser el que no haya información publicada en el sitio web como siempre lo hubo desde abril del 2019, ya ha pasado un montón de tiempo. Han habido 2 alzas, ¿cierto? Y no se tiene toda la información. Pero, insisto, yo quiero creer que las instituciones que han estado operando siguen operando de la misma manera, digamos. Guillermo, ¿es posible tener un sistema de transporte público como el que tenemos a un precio más barato del actual? Porque mucho se ha dicho que estas alzas obviamente generan incomodidad, que son un desincentivo, por ejemplo, para subirse al transporte público y bajarse del auto. La otra vez alguien decía, una usuaria, ¿cómo me voy a bajar del auto si en el fondo el bus me está costando más que el litro de benzina o el metro me está costando más que el litro de benzina? Mejor me quedo en el auto, no me voy ni atochada, ni con calor, etcétera, etcétera. ¿Se puede tener este sistema de transporte y que sea más barato de lo que es? Toda la razón de la usuaria es parte de las críticas a esta forma de hacer y poner una tarifa. Hay una diferencia muy grande entre la tarifa del bus pura y la tarifa del metro, son más de 120 pesos. Creo que no se justifica técnicamente, entre otras cosas porque uno de los modos que es más competitivo con el automóvil. El objeto es tener menos automóviles en la calle, sobre todo, excepto con la crisis ambiental que tenemos, no se le puede estar castigando de esta manera. Es el 45% más o menos de los usuarios que hoy día utilizan el sistema el que van a estar afectados fuertemente. Son los más perjudicados los que hacen viajes más largos, son finalmente también los más pobres. ¿Se justifica y se puede tener un sistema más barato? Creo que sí, hay que mejorar y ese es el desafío. La calidad, se ha ido introduciendo nuevas tecnologías, se ha ido mejorando, ¿cierto?, el tipo de vehículos que están llegando. Pero eso es más bien encarecido el sistema donde uno entiende, ¿no? Por ejemplo, está la electricidad ahora debutando, entiendo, como uno de los factores que se toma en cuenta a raíz de los buses eléctricos. Se dice que esto está aumentando los costos del sistema, no abaratándolo. La verdad que no creo que sea así. Yo alguna vez lo comenté a propósito del alza anterior. Se señaló que como una manera de paliar los costos que se estaban enfrentando al sistema se iban a incorporar un factor adicional que era la electricidad, pero la verdad las cosas es que, y no quiero dar la lata técnica, pero el polinomio que establece el reajuste de las tarifas tiene una serie de elementos. Los principales son el diésel, porque todavía sigue siendo el principal combustible el diésel, por lejos por la electricidad, por lo tanto el peso que tiene el diésel es muy significativamente mayor al de la electricidad. La electricidad viene a la baja, aun cuando hayamos tenido para los hogares un aumento. Por lo tanto, no es, me parece, la explicación. Ahora, ¿se puede tener un sistema de mejor calidad y más barato? Creo que sí, ese es el desafío. Creo que hay elementos que se deben introducir para que los costos bajen. Hay mecanismos de mercado, ¿cierto?, en que... ¿Cómo cuáles? ¿Qué se puede hacer para que baje el precio? Tenemos que ser capaces de negociar, ¿cierto?, y de comprar y de establecer condiciones de operación que sean producto de un proceso abierto, transparente, concursal. Usted está hablando de la licitación. De una licitación, por ejemplo. Que ha estado suspendida o que se ha demorado más en el tiempo. Que se ha demorado mucho. Ese es un elemento que es importante, no es una cuestión antojadiza. Es la forma en que se tiene de contratar más eficiente y efectiva para que los precios sean, ¿cierto?, precios de mercado y más baratos. Hay una manera de ahorrar, ciertamente. Sí. Ahora, los paneles de expertos y los mecanismos de cómo se calcula, los famosos polinomios y toda esta cosa, ¿es algo que sea
útil en el fondo, en lo profundo, para un sistema que no se financia? Este es un sistema que no se financia. Le hemos metido y le hemos inyectado un montón de subsidios, una porrada de plata. Entonces uno dice, tanto cálculo, tanta cosa, si va subiendo, subiendo, subiendo. Además, el mecanismo quedó establecido que se sube, pero no se baja. Entonces, claro, a veces que el dólar, que pasó esto, que el otro, que el precio del combustible, por eso se sube, ya se sube. Pero el dólar a veces baja y el combustible también ha bajado y no baja. El mecanismo solamente está diseñado para que suba. ¿Cómo se explica eso? A ver, voy a tratar de ser lo más corto posible. Ningún sistema, ¿cierto?, de transporte público se financia y se va a financiar. No podemos pedirle a un sistema de transporte público bueno que se financie. Todos reciben subsidio. Se trata entonces de que el subsidio se utilice de la manera mejor posible. Y creo que el sistema que tenemos es un sistema que resguarda eso. Es un sistema que permite que los vaivenes de la tarifa, que a nadie le gusta, ¿cierto?, aumentar, no estén sujetos al ciclo político, no estén sujetos a decisiones políticas, sino que más bien a razones técnicas fundadas. Y me parece que eso es un activo del sistema, eso un activo que se está copiando o se va a copiar en otras partes del mundo porque está siempre sujeto a que, oye, vienen las elecciones, mejor nos subamos, y ahí se empiezan a financiar, empieza ese subsidio que es necesario a aumentarse, incrementarse de manera innecesaria. Así que yo creo que este es un buen sistema. Se puede perfeccionar, pero este es un sistema que es parte de los activos que tiene pero el es un sistema sistema que sale Transantiago. demasiado caro, Guillermo, porque usted dice todos los transportes o la mayoría del mundo son subsidiados, pero la verdad es que la promesa del Transantiago fue otra y el subsidio vino a ser una especie como de rescate para un sistema que tuvo una serie de contratiempos, de desinteligencias que no se implementó bien. A estas alturas queda la sensación, sobre todo en regiones, de que el Estado ha gastado demasiada plata en el transporte capitalino. De hecho, cuando hablamos del alza de tarifa, nos escriben desde regiones y dicen que llorones son en Santiago, porque acá tenemos sistemas de transporte paupérrimos en muchas regiones de nuestro país y no nos están poniendo, digamos, dentro de las prioridades porque todo se lo lleva al Transantiago. Es muy cierto. La diferencia que hay entre Transantiago y regiones es abismal, ¿cierto? No solo en tarifa, sino que en calidad, y eso es una cuestión que hay que mejorar. Hay recursos que son parte del Fondo Espejo que tienen que ir destinados a mejorar el transporte público. Cierto, no se está haciendo todo lo bien que uno quisiera. Pero vamos al tema. En mi opinión, ¿cierto?, se puede bajar los costos, hay que bajar los costos, pero este es un sistema que, es cierto, nació con una promesa distinta, pero al poco tiempo todo el mundo, ¿cierto?, se convenció de que un buen sistema tiene que tener subsidio. La forma, insisto, es cómo se usa ese subsidio y cómo podemos, en el caso del sistema Transantiago, en aquellos usuarios que son más vulnerables, poderlos apoyar frente a este tipo de alzas de tarifa. Esa es una discusión que no hemos tenido y me parece que es muy relevante. Es cierto, los costos tenemos que bajarlos, hay mecanismos, yo señalé uno, ¿cierto? Hay que transparentar la forma de contratación, hay que licitar, hay que, por otro lado, ¿cierto?, empezar a discutir. No hemos discutido absolutamente nada y la licitación o los procesos de transformación son un buen momento. ¿Por qué no tener una tarifa social? Se hicieron esfuerzos durante el gobierno pasado en extender los beneficios del adulto mayor, pero tenemos que ir más allá. Hay gente que, el decil 1 y 2 de ingresos de este país, que gasta un 30% en transporte. Sí, es mucha plata. Es mucha plata. Entonces, Vamos. a ellos hay que darles un subsidio focalizado. Vamos a una cosa que es bien práctica. ¿Cómo analizas la estructura que quedó para la tarifa metro en el sentido de la eliminación del horario valle y esta sugerencia de que, claro, si te levantas más temprano y partes antes tus viajes, puedes ahorrar dinero? ¿Te parece? ¿Quedó bien el modelo? ¿Cómo observas? A mí no me gusta, y lo he dicho, tener una tarifa que diferencia tanto entre metro y buses. Ya lo dije, metro es el principal modo que compite con el automóvil, es la mejor forma de sacar viajes del automóvil. Si seguimos extendiendo la diferencia con el transporte público y haciéndolo menos competitivo con el auto, como el ejemplo que tú dabas, no nos va a dar un buen resultado. Y la apuesta, no me gusta. Es que sea el eje estructurante, o sea, que se invierta mucho más en metro que en otro tipo de cosas, como nuevos corredores y darle prioridad a los buses. O sea, hoy día la prioridad es el metro. Es una contradicción desde el punto de vista de la política pública.
señalar que es el eje estructural, ¿cierto? Y a su vez de separarlo de los buses que siempre van a ser necesarios. ¿Pero por qué esto no se ha corregido, Guillermo? O sea, usted estuvo también a cargo del transporte metropolitano. Hemos visto que cada gobierno ha tratado de hacer las mejoras que ha podido, digamos, de un sistema que partió con muchos amarres también, con contratos bien draconianos, con los incentivos mal puestos seguramente. Pero usted dice, por ejemplo, que no le gusta la diferencia entre el metro y los buses. ¿Por qué eso no se ha subsanado? A ver, es que hay ciertas diferencias, por eso digo que sí son justificables. Hay una cuestión que a todo el mundo nos enseñan en teoría económica en que frente a demandas muy altas es bueno diferenciar por tarifa para que la gente que está más disponible, y es un poco la pregunta de si es que alguien se puede levantar, la gente que está más disponible, que puede, que es razonable, puede desplazarse de horario. Esa es una fracción y ese es un pedazo, ¿cierto?, de la tarifa, del diferencial de tarifa que se justifica. Pero mi punto es que se ha ido incrementando paulatinamente y en esta oportunidad se ha incrementado muchísimo la diferencia entre metro y bus. No hay que seguir incrementándolo porque no se justifica. Lo único que hace ya no es buscar que gente de la punta se pase al valle o del valle a la baja, sino que lo que se está buscando derechamente es encarecer el viaje de todos, sí, y particularmente de aquellos que viven más lejos. Esta es una discusión vieja porque es como del origen del Transantiago, pero Jaime Ugarte nos escribe y dice: las micros amarillas no recibían subsidio. No se gastaba plata pública y se financiaban de lo más bien. Yo sé que es una discusión que ya quedó atrás, pero en el fondo tomemos el punto. No recibían inyección de todos los chilenos y el sistema se financiaba. ¿Tiene algo de razón eso o no? Sí, pero es más bien parte como de los mitos urbanos, porque la verdad las cosas es que el sistema era más caro. Acuérdense que teníamos un sistema de metro espectacular, decíamos que era el mejor sistema de Latinoamérica. Íbamos, ¿cierto?, leyendo el diario en la línea 1, ridículo. O sea, el sistema más caro por el cual el Estado había pagado más plata no podía ser usado sino por el 8% más rico de este país porque tenía una tarifa imposible de pagar y la integración no existía. Eso es plata, es tarifa, es restar acceso, restar movilidad. Habían 8.500 buses, ¿cierto? Es imposible pensar una ciudad con la congestión que hoy día tiene, con esa cantidad de vehículos. Era insostenible. O sea, de verdad que el sostener que las micro amarillas eran más baratas, eran más factibles, es parte del mito urbano. No creo que exista. Ya no se puede volver atrás. No solo porque existe un sistema distinto, sino que porque la verdad la manera de operar, la forma en que se trabajaba no es factible. Acuérdense, los conductores trabajaban lo más, ¿cierto?, 16 horas para ganar. No, y había carreras. Entonces, no era una... No recibía el subsidio, ¿no? Y económicamente se autofinanciaba. El subsidio está ahí, o sea, en formalizar una actividad, en mejorar la forma de producción, en respetar las normas laborales, en respetar, ¿cierto?, las condiciones de operación, es parte del costo adicional que se está pagando. Bien, pues Guillermo Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es una discusión que se mantiene abierta y es bueno también tener miradas de quienes han estado a cargo y tienen una mirada técnica y saben además cómo se toman las decisiones, que es algo que en esta oportunidad no está tan claro. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Nos vemos.